Y vamos a hablar en esta hora de los suegros de bendición. Seguimos hablando de suegros de bendición. Si usted quiere tomar nota, le pido traiga su cuaderno. Y le quiero contar que el 43% de los conflictos que tiene a veces una pareja se derivan de los suegros, el 43%. Casi la mitad de los problemas que hay en una relación de pareja se derivan de los suegros. Así que los suegros tienen una gran capacidad para arruinar o para bendecir una relación de pareja. Y como suegros es un pésimo negocio colocar a tu hijo, colocar a tu hija en medio de una situación. ¿Sabe? Le voy a decir por qué hay discordia en los hogares por causa de los suegros. Cuando se disputa el amor de su hijo o de su hija, cuando una nuera y una suegra comienzan a pelearse, el amor de su hija o de su hijo más bien no han entendido que eso no debe ocurrir. Sabe que cuando usted se casa, cuando uno se casa, uno tiene que analizar muy bien con quién va a tener parentela, con quién te vas a relacionar de por vida. Y en ese orden de ideas, la suegra, el suegro deben entender que tu hija, que tu hijo no va a dejar de amarte, va a seguir amándote con un amor completamente diferente. Ahora, cuando el hombre se casa, él debe hacerle entender a su mamá y debe hacerle entender a su esposa que él las va a seguir amando a ambas con amores diferentes. Cuando yo como hombre tengo claro los roles, quién es mi mamá para mí, quién es mi esposa para mí, entonces si yo tengo claro cuáles son los roles de ellas, entonces yo no tengo ningún problema en darle a cada una el amor que ella necesita sin descuidar al uno y sin descuidar la otra parte. Yo debo tener ese equilibrio. Recuerde que la vida cristiana es de equilibrio. Ahora, si un muchacho se casa y se aleja de sus papás y se enfrasca en una relación 24/7 todo el tiempo con ella, con su esposa, seguramente sus papás, los suegros de su mujer, se van a sentir desplazados y eso les va a provocar a futuro grandes problemas. Entonces, muchas veces al casarse una pareja se olvidan de sus papás. Esto no es correcto. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Significa vivir aparte, pero no significa olvidarse de ellos. Yo le quiero decir que desde un principio, en mi relación con Marcela, yo tuve que hablar con mi mamá, tuve que hablar con Marcela y decirles a ambas las amo, así que nosotros vamos a tener una sana convivencia y le expliqué a cada una que era con un amor diferente y no hemos tenido problemas en 21 años de rivalidades entre ellas, de peleas entre ellas, de disputa por mi amor, porque sencillamente el que tiene que impartir eso soy yo. Yo soy el que tengo que darle a cada una su lugar. Cada una tiene en mi vida el lugar que Dios a sí mismo lo asignó. Mi mamá es mi mamá. Y con mi mamá comparto espacios con ella. Tengo tiempo con ella para dedicarle. Hablo con ella. Tengo sus momentos. Ahora pues con este tema de la pandemia pues ha sido prácticamente compartir con ella, pero normalmente tengo tiempos de compartir con mi mamá a solas, tengo tiempo donde comparto con mi esposa, tengo tiempo donde ambas comparten juntas, entonces eso es sano, pero la persona que tiene que generar eso es usted mismo. Usted mismo tiene que hablar con su mamá, decirle mamá, yo no te voy a dejar de amar y demostrárselo con hechos. Hay gente que se casa y se olvidan de sus papás, grave error. Hay gente que se casa y se le convierte todo su mujer y aunque yo debo entender que tengo que fortalecer ese nuevo vínculo, esa nueva relación, esa nueva familia, tienes también que reconocer que tú eres el resultado del sacrificio de tus padres y hay que ser agradecido. Muchas parejas cometen un grave error, se olvidan de los demás, se olvidan de todos aquellos que invirtieron tiempo en ellos. Entonces es muy sano como ejercicio, como sugerencia, si usted me lo permite personal,
que usted a su esposa le enseñe a estar con los papás de ella, que tengan un día a la semana cuando pase ya todo este tema del COVID, donde ella pueda tener un espacio sin usted como yerno, donde ella pueda estar con sus papás. Esa fue una norma que nosotros establecimos con mi esposa, y es que normalmente los domingos en la tarde es el espacio donde mi esposa comparte con sus papás y no estoy yo allí. Yo normalmente voy, desayunamos después de salir de la iglesia o almorzamos cuando teníamos ahora 2 servicios y compartíamos un espacio, pero luego yo les dejaba a ellos su intimidad. Entonces ella estaba con ellos, compartía con ellos, seguramente hacían algo. Y eso ha sido saludable para ellos y ha sido saludable para mi esposa. Igualmente yo también tengo mi espacio con mi mamá entre semana, donde iba a ver a mi mamá, estaba solo con mi mamá, pero también habían espacios donde mi mamá y mi esposa se juntan o yo me junto con los papás de mi esposa. Pero es muy importante que usted ponga a cada uno en el lugar que se merece, dándole a cada uno la honra que se merece. Ahora, esto se comienza a evidenciar desde el noviazgo. Recuerde que desde el noviazgo usted comienza a analizar muchas cosas. Entonces, usted como novio analice cómo trata su novia a sus papás. Analice si ella los honra, si ella los trata bien, si ella los cuida, si ella los menosprecia, si ella los grita. Ella hoy grita a sus papás, mañana seguramente te gritará a ti como esposo. Ella hoy se enfrenta a sus papás, mañana seguramente ya se enfrentará a ti como esposo. Entonces para eso es el noviazgo. Y desde el noviazgo yo tengo que ir poniendo claro los roles de cada uno. Mis papás son mis papás, mi esposa es mi esposa y yo no voy a caer en ese juego de estar en la mitad de una batalla campal. Entonces, en ese orden de ideas, usted hable con sus papás y dígale, yo les voy a pedir un favor. No quiero ningún comentario negativo hacia mi esposa. Usted vaya y hable con su esposa, dígale, yo te voy a pedir un favor, no te permito ningún comentario negativo hacia mis papás. Son mis papás, eres mi esposa. Entonces no se cae en lo que muchos hombres y mujeres han caído, de estar en la mitad de una guerra, porque eso finalmente te va a traer mucha aflicción. No permitas comentarios de parte y parte. Ahora, hay suegras que tratarán de imponerse para que usted tenga su hogar como ella crió a su hijito. Usted desarrolle su hogar como Dios así se lo haya mostrado. Vivimos en una época donde las suegras cada día son más jóvenes, ¿no? Uno a veces ve suegras que parecen la hermana mayor. Las suegras cada día son más jóvenes, más conservadas, más dinámicas, más inteligentes, desarrollan más capacidades. Y vemos unas nueras más autónomas. Las nueras de hoy no son las nueras de antes que le aguantaban todo el marido. No, hoy las nueras trabajan, son independientes, en muchos casos ganan mejor que el esposo. Entonces son relaciones que hay que saberlas manejar con muchísima sabiduría, respetando el espacio de cada uno. Para mí es fundamental tener mi espacio, tener mi tiempo de intimidad a solas, aunque yo esté casado. Yo necesito estar a veces a solas, necesito pasar tiempo con Dios a solas. Aunque toda la noche oramos juntos con mi esposa, yo necesito mi tiempo a solas con el Señor. Y cuando uno respeta sus espacios, la relación de pareja es una relación sana. Cuando te enfrascas en el otro, te obsesionas con el otro, olvidas a tus padres, comenzaste a hacer las cosas de manera incorrecta. Hoy quiero hablarles acerca de un suegro de bendición, que ya lo mencionamos hace unos días, y este se llama Yetro. Es el suegro de Moisés. Y le quiero decir que uno no llega solo en la vida a ninguna parte. Uno siempre tiene personas que lo van acompañando. Y cuando usted se casa, y si usted se casa bien, si usted se casa bien casado, esos dos suegros, tu suegro, tu suegra, te van a ayudar a desarrollar el ministerio. Te van a ayudar a desarrollar el hogar, te van a ayudar con su sabiduría a que seas feliz. Por eso es que cuando uno se casa con el paquete completo. Uno no solo se casa con la mujer que uno ama, uno se casa con toda la familia. Y a veces yo le digo esto a los solteros, analiza bien
con quién vas a tener parentela, porque a veces se casa un muchacho juicioso con una niña que sus papás son ateos, son blasfemos, reniegan de Dios, son borrachos, son inmorales. Seguramente cuando te cases con ella vas a tener que compartir espacios con ella, porque tampoco se trata de decir, vaya usted, no voy, porque ella se va a sentir mal. No se trata de decir, vaya a las reuniones que yo no participo. No, una de las cosas que uno tiene que hacer como esposo es esa vida social con la familia de tu esposa. Hay que compartir con ellos, hay que salir con ellos, y seguramente si ellos son gente impía y tú eres un cristiano o tú eres una cristiana y la familia de tu esposo es gente impía, gente inmoral, gente blasfema, sin fe, incrédulos, la vas a pasar muy mal. Entonces uno se casa con el paquete completo. Hablemos un poco de este excelente suegro. Si usted está soltero, dígale, Señor, dame un suegro como Yetro. Ya vimos hace unos días cómo Yetro aconseja a Moisés. Moisés estaba reventando, aconsejando a miles de personas todos los días, y Moisés viene, su suegro lo visita y le da una instrucción de parte de Dios para que haga las cosas mejor. Es un suegro de bendición. Pero ¿de dónde sale Yetro? Acompáñeme, por favor, vamos a ver Éxodo. Estamos hace días en el Antiguo Testamento y vamos a hablar en Éxodo capítulo 3. Este pasaje es muy interesante porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo se metió Moisés con una mujer llamada Séfora. Si usted no sabía cómo se llama la esposa de Moisés, ella se llama Séfora, y le voy a contar que Séfora es una mujer de bendición gigantesca para Moisés. Si usted está tomando nota, escriba, haga 3 partes de la vida de Moisés, haga una línea, divídala en 3 y cada una de esas divisiones colóquele 40 años. La vida de Moisés estuvo dividida en 3 etapas: 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años sacando al pueblo a la libertad. 40, 40, 40. El número 40 en la Biblia significa prueba. 40 días y 40 noches llovió. 40 días y 40 noches ayunó el Señor Jesús. 40, siempre que usted lo encuentre en la Biblia, es 40 días venía Goliat a vociferar cosas contra Israel. Entonces 40 es el símbolo de la prueba. Entonces Moisés estuvo 40 años en Egipto aprendiendo la cultura de los egipcios, luego 40 años desaprendiendo al lado de su suegro, y luego 40 años como un libertador. Entonces, en esa parte de la mitad, de los 40 a los 80, aquí vamos a ver un suegro llamado Yetro, un suegro que es espectacular. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 16. Vamos a contextualizar. Moisés acaba de matar a un egipcio. Moisés era un hijo adoptivo de la hija de Faraón, y Moisés se mete en una pelea. Moisés era un hombre con una contradicción en su carácter, que era manso, pero también era iracundo. Recuerde que la gente que es mansa es la gente más peligrosa a la hora de explotar. ¿Por qué? Porque acumulan cosas, y cuando explotan son bastante peligrosos. Aquí en Colombia, el lugar donde más tiembla es la Mesa de los Santos, y en Santander, y les quiero contar que allá tiembla todos los días. Pero ese temblar y liberar esa energía hace que los sismos sean casi imperceptibles. Pero cuando hay una acumulación de fuerza en la tierra, cuando 2 placas se encuentran y no hay cómo liberar eso, es que se producen los grandes terremotos. Así que una persona que guarda y que guarda y que guarda, finalmente un día explotará, y a veces esas explosiones son bastante peligrosas. Así que Moisés pasa de vivir en la casa de Faraón y asesina involuntariamente a un egipcio por defender a un hebreo, y tiene que huir. ¿Y hacia dónde huye Moisés? Hacia Madián. Ahora, esta historia que yo le voy a leer es muy interesante, porque recuerde que ya hablamos cómo se encontró la mujer para Jacob. ¿Recuerda? Abraham, preocupado por Jacob, envió a su mejor siervo a buscarle mujer, y una característica de esta mujer llamada Rebeca es que le dio de beber a 10 camellos que llevaba ese siervo. Pero también la mujer de Jacob, luego Jacob sale, recuerda
que Jacob tiene que huir. Abraham, la mujer de Isaac, y luego la mujer de Jacob. Jacob tiene que huir y se encuentra con Raquel. Raquel es la mujer de Jacob y ahí ella está dándole de beber a unas ovejas. Ahora veamos la mujer de Moisés. La mujer del hijo de Abraham, de Isaac, Rebeca, la mujer de Jacob, Raquel, y ahora veamos cómo Moisés consigue a Séfora. Éxodo capítulo 2, versículo 16. Él está huyendo, él va a Madián, está huyendo como huyó Jacob. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Qué curioso esto, tanto la mujer de Isaac le dio de beber a camellos, la mujer de Jacob, Raquel, le dio de beber a ovejas, y ahora la mujer de Moisés se la encuentra también en un pozo. Entonces, ¿yo qué le quiero decir? ¿Dónde debo buscar a mi pareja? Yo debo buscar a mi pareja en el lugar correcto. El lugar correcto para uno buscar a una mujer o un hombre de Dios seguramente será en una comunidad cristiana. Pero también es muy importante, usted lo puede conocer en el trabajo, lo puedes conocer en algún otro ambiente, pero es muy importante analizar el contexto donde tú conoces a esa persona. Dice que habían 7 hijas del sacerdote de Madián. Coloque por favor allí, Yetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Recuerde de dónde venían los madianitas. Los madianitas eran personas comerciantes, eran nómadas, ellos estaban acostumbrados a montar en camello. De hecho, le quiero contar que cuando a José lo venden a Egipto, los que lo llevan ante Potifar son los madianitas. Génesis capítulo 37, versículo 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia. ¿Quiénes lo vendieron? Los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Comerciantes acostumbrados a hacer grandes negocios, a andar en camellos. Eran nómadas, eran gente que sabía mucho de negocios, y allí llega Moisés a Madián. Versículo 17. Estas muchachas fueron a darle beber a sus ovejas. Versículo 17 de Éxodo 2. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. ¿Qué ocurrió? Las 7 hijas del sacerdote le fueron a dar de beber a las ovejas y los pastores las sacaron. Y una vez más aquí yo veo a un Moisés impulsivo, un Moisés iracundo, un Moisés explosivo, y dice, entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. O sea, ¿cómo entró Moisés? Con violencia. Bueno, se van. ¿Cómo así? Que no las van a dejar darle a estas muchachas de beber a sus ovejas. Y dice que él las defiende. O sea, Moisés queda como un héroe allí. Las defiende porque ellas no podían darle de beber a sus ovejas. Versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, y él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. O sea, característica que usted tiene que analizar en un hombre. Primero, él las defiende. Un hombre siempre defenderá a su pareja, siempre. El honor de tu esposa es algo incalculable. Siempre tendrás que defender, proteger, guardar, cuidar a tu mujer. Eso es una característica de un buen hombre. Siempre. De hecho, a mí no me interesa que se metan conmigo, pero sí es muy ofensivo que alguien se meta con mi esposa y con mi hijo. Eso sí me parece muy, muy ofensivo. Entonces, una característica de un hombre que ama es un hombre que tiene que proteger. Ahora, las defiende y ellas le cuentan a su papá. Entonces le dicen, él le dice, ¿por qué han regresado tan rápido? Y ellas le dicen, porque un hombre egipcio nos ha defendido de la mano de los pastores. Segundo, también nos sacó el agua. Y tercero, le dio de beber a las ovejas. Característica de Moisés, las defendió, a pesar de que venía de matar a un egipcio. Una vez más sale en defensa, arriesgando su propia vida. Y después dice, sacó el agua. Recuerde que no era abrir un grifo y ya, sino que era echar un cántaro, echar un recipiente en un pozo, luego hacer fuerza seguramente con un lazo, una cuerda, sacar agua y comenzarle a dar de beber a las ovejas. O sea que este tiempo que él le dio de beber a las ovejas fue un tiempo largo,
Pero una característica de un buen esposo que usted tiene que analizar es que sea trabajador. Eso es una característica. Analice antes de casarse qué hombre te va a llevar el sustento. Si bien es cierto, yo entiendo que Dios es mi proveedor, Dios es el que me trae, Dios no avala la pereza. La Biblia dice que el perezoso nada consigue. La Biblia dice que al perezoso se le quitan las fuerzas. Cuando alguien es perezoso, la fuerza del día se le quita, se le disminuye. Y yo veo a un Moisés que defiende, pero también veo a un Moisés que saca el agua, pero no solo saca el agua, también les da de beber a las ovejas. Entonces Reuel Jetro le dice a ellas, versículo 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. O sea, ella ni las gracias, ¿no? Lo dejaron, ay, muchas gracias, chao, y se fueron. Pero Jetro dice, ¿dónde está? Tráiganlo para que coma. Versículo 21. Y dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces, vamos a ir despacio porque yo quiero que usted aprenda, que esto nos quede claro en esta hora de la noche. ¿Qué diferencia hay de esta historia a la historia de Jacob? Jacob también llega a un pozo, Jacob ve a la mujer que él se va a enamorar de ella, a Raquel le gusta, pero su suegro, ¿qué hace? Se aprovecha, un mal suegro. Pero en este caso, Jetro no se aprovecha. Mire que Jetro le da a su mujer, a Séfora, le da por mujer de una manera fácil. O sea, Jetro analiza y dice, este hombre es un yerno que yo quiero para mis hijas, para una de ellas. Este es el prototipo de hombre. La defendió, también es trabajador. Recuerde que Moisés venía de los egipcios, o sea que Moisés era un tipo súper educado en la cultura de los egipcios, conocedor de muchas cosas, criado en medio de la casa de Faraón, con las mejores costumbres, la mejor comida, la mejor ropa, seguramente con un manejo de la escritura antigua impresionante. O sea, el suegro dijo, este es el joven que yo necesito para que se case con una de mis hijas, pero no con un interés como el de Labán de explotarlo, no. El verdadero suegro quiere lo mejor para sus hijas, pero no un interés en beneficio de él. Ahora, le da a Séfora. Coloque por favor allí. El primer hijo que le da a Séfora le pone nombre Gersón o Gerson. Y este nombre significa forastero soy en tierra ajena. Característica de Moisés. Moisés era como medio melancólico. Y él le pone un nombre. Recuerde que todos los nombres tienen un significado. Por ejemplo, mi nombre significa generoso. Mi hijo Gianmarco es Dios es misericordioso. Usted no le ponga a un hijo un nombre porque suena bonito. No le va a colocar X nombre, no, ni me atrevo a decirlo porque hoy hay nombres rarísimos, porque suena bonito. Cada nombre tiene un significado y cada vez que se llama por su nombre se le está declarando algo. De hecho, en la Biblia la palabra Mara significa amargura. Las aguas de Mara, también lo que vimos ayer de Noemí, cuando ella dice, vengo en amargura, estaba en Mara, amargada. Y yo de hecho conocí una muchacha que se llamaba Mara Isabel y le recomendamos que no se llamara más Mara, sino que se llamara Isabel, que se hiciera llamar Isabel por su significado. Entonces él le pone a su primer hijo Moisés, le pone Gerson o Gerson, que significa forastero soy en tierra ajena. O sea, aquí yo veo que Moisés está deprimido, que extraña a Egipto, dice soy un forastero en tierra ajena, no me siento bien en esta tierra, no me gusta mucho Madián, Egipto tal vez era mejor para mí, y le coloca a su nombre así. Ahora, a continuación esta historia es muy interesante porque Moisés, se lo dije en un principio, tuvo 40 años en Egipto, ahora va a desaprender en Madián. Le voy a contar algo espectacular. Para Dios poder usarte y usarme, Dios tiene que borrar cosas que aprendimos en Egipto. Egipto significa el mundo. El mundo, aprendimos cosas mal allá, aprendimos cosas incorrectas, aprendimos la inmoralidad.
Y una de las cosas para tener un buen matrimonio es que esa naturaleza de Egipto en nosotros tiene que desaparecer. En Egipto nos enseñaron a ser promiscuos, a tener relaciones sexuales sin estar casados. En Egipto nos enseñaron la pornografía. En Egipto nos enseñaron relaciones desagradables delante del Señor como algo que la sociedad avala. Pero cuando venimos a Dios tenemos que pasar por ese Madián. ¿Qué es Madián? Es una tierra donde yo tengo que desaprender, donde yo tengo que renovarme, donde yo tengo que dejar esos pensamientos errados, equivocados y ahora comenzar a pensar de una manera distinta, diferente. Moisés comenzó a olvidar todo. Recuerde que los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses y Moisés comenzó a olvidar esos dioses, comenzó a olvidar esos rituales, esa enseñanza de los egipcios, comenzó a olvidar una cantidad de cosas de allá y en Madián comenzó a ser formado sobre todo por un suegro llamado Jetro. Jetro era sacerdote de Madián, o sea, era un hombre piadoso, era un hombre espiritual y aquí Moisés comienza a aprender al lado de un suegro espiritual una nueva relación con algo que él todavía no ha conocido, con alguien que no ha conocido que es Dios. Ahora, es en Madián, no en Egipto, donde Dios se le aparece. Escúcheme, es en tu Madián donde Dios se te aparecerá. Madián es el lugar de desaprender. Madián es el lugar de renovación de la mente. Madián es el lugar de renuncia. Él dijo, le voy a colocar Gerson, forastero soy en tierra extraña. Él se sentía extraño en esa tierra, forastero. Es en Madián cuando nos sentimos raros, cuando salimos del mundo y como que no encajamos ni en el mundo ni en Dios. Es en ese lapso de tiempo donde Dios se nos aparece. Y es allí donde Dios se le aparece a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Vamos a ir despacio. Seguramente este tema nos va a alcanzar hasta mañana. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el momento que Dios lo llama? Trabajando. Escúcheme. Si usted anhela servirle a Dios, le voy a decir que Dios no llama vagos. Dios siempre llama a gente ocupada. Dios siempre llama a gente que está haciendo un esfuerzo por salir adelante. Dios siempre llama a aquel que ve que es un buen administrador en lo poco. Dios vio a David detrás de la majada de las ovejas. Lo vio allá en lo secreto y dijo, este muchacho es tan fiel con las ovejas, pelea contra el oso, contra el león, que califica para ser un rey. Porque si es capaz de dar su vida por un animal, será un buen administrador de un pueblo. Entonces Dios no llama a gente desocupada y Moisés está trabajando con su suegro. Característica, como estamos hablando de los buenos suegros, un buen suegro apoyará económicamente a su yerno o a su nuera. Los apoyará en momentos donde se necesite ese apoyo. Él estará allí, él estará trayendo bendición, él tratará, si tiene algún negocio, de involucrar a su yerno. Los negocios más lindos son los negocios familiares, porque obviamente todo queda en familia. Es muy difícil manejar un negocio familiar. Una de las características para que un negocio familiar prospere es no involucrar la familia con el negocio. Las cuentas claras y el chocolate espeso, dicen por ahí. Hacer bien las cosas. No es que es mi suegro, entonces le enredo la plata, no le pago. Es que como es mi suegro, entonces lo estafo. Es como es mi suegro, llego tarde del trabajo. No. Moisés seguramente era un hombre con una conducta intachable, un hombre cabal, un hombre con principios y su suegro pudo decirle, hijo, pastorea a las ovejas que finalmente son tuyas. Y dice, Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Usted siempre va a ver Jetro, sacerdote de Madián. Jetro, sacerdote de Madián. ¿A quién Dios le puso por suegro a Moisés? A un hombre ¿qué? Espiritual. Cuando usted se vaya a casar, no solo se deje deslumbrar por la figura de su novia, no se deje deslumbrar por las curvas, por su cabello largo, por su abundante cabello, por su sonrisa, no se deje deslumbrar solo eso. Analice con quién vas a tener parentela. Analice con quién es mi suegro. Es un hombre de Dios, es un hombre de principios, es un hombre trabajador, es un hombre
de fe, es un sacerdote en su casa, es el que preside reuniones en su casa para buscar a Dios. Uno debería tener todas esas cosas claras antes de casarse. Y después dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios. Moisés no sabía que en ese trabajo tan simple de pastorear ovejas se iba a encontrar con Dios. ¿Sabe? Dios se nos puede aparecer en cualquier momento, en medio de un tiempo simple, en medio de la monotonía, en medio del anonimato, cuando nadie nos ve. Dios nos está observando, Dios nos está viendo. Y si tú eres fiel allí cuando nadie te ve, si tú eres fiel en los secretos, si tú eres una persona íntegra cuando nadie te ve, seguramente Dios se te aparecerá. Y Moisés iba llevando las ovejas de su suegro. Recuerde que esta historia no es Labán y Jacob, esta es Yetro y Moisés, un correcto suegro. Y en ese camino, no sé por qué razón, terminó en Horeb, el monte de Dios. ¿Sabe? Este monte se convertirá, el monte Horeb y el monte Sinaí, se va a convertir en el lugar donde Moisés hablará muchas veces con Dios. Hablará muchas veces. Lo curioso es que en Horeb Dios llama a Moisés, pero en Horeb también Moisés muere. Dios todo lo tiene como conectado. Es una cosa impresionante. Y él llega allí y dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Es la primera vez que Moisés hablará con Dios. Si hay un personaje en la Biblia que a mí me impacta en cuanto a hablar con Dios, se llama Moisés. Moisés habló tantísimas veces con Dios cara a cara, escuchaba audiblemente su voz, subió 40 días y estuvo en el Sinaí hablando con Dios, al punto que cuando bajó su rostro era como mirar el sol. Moisés estaba tan enamorado por Dios, tan apasionado por Dios, que un día le dijo a Dios, Señor, yo quiero verte. Y Dios le dijo, no te puedo dejar verme. Señor, déjame verte, yo te quiero ver. Y Dios le dijo, vamos a hacer una cosa. Te vas a esconder en una roca, en medio de una peña, en una grieta. Y cuando yo vaya pasando, yo pondré mi mano sobre ti para que no me veas, porque si me ves morirás. Pero cuando esté lejos, quitaré mi mano y tú verás mi espalda. O sea, es una alegoría de algo maravilloso que Dios hace para decirle a Moisés, te quiero complacer, Moisés. Y dice la Biblia que Moisés fue amigo de Dios. Ahora, para ser amigo de Dios, Moisés no lo conoció en Egipto. Moisés lo conoció ¿en dónde? En Madián, el lugar de desaprender. Piense por un momento en esto. Si Moisés era el nieto de Faraón, porque la hija de Faraón lo había adoptado, ¿usted se imagina cómo se vestía Moisés? Yo me imagino que tenía su corona, tenía su pectoral de oro. Recuerde que los egipcios se caracterizaban por su vestimenta. Recuerde que ellos no solo hicieron el papiro para las escrituras, sino que tenían un lino finísimo en Egipto. Yo me imagino a Moisés con brazaletes. Cuando las muchachas lo ven, dicen, un egipcio nos libró. Yo me lo imagino a Moisés bien vestido, con buen porte. Tenía 40 años y ahora, por cosas de Dios, estaba cuidando un grupo de ovejas. Pasó del palacio al desierto. Pasó de comer manjares, seguramente una comida sencilla. Pasó de una gran cultura a pasar a ser un gran anónimo. Moisés en Egipto, cuando llegaba a algún lugar, las puertas se abrían. El nieto de Faraón, Moisés, bienvenido. Moisés, siéntate a la mesa. Moisés, ¿qué te servimos? Pero ¿sabe una cosa? A veces Dios nos tiene que quitar a nosotros todo para ganar todo también. Dios le quitó a Moisés y es en medio de la nada, en medio de un terreno polvoriento, en medio del desierto, en medio de que no había ya nadie más a su alrededor, sino solo animalitos, Dios se le aparece a Moisés.
Finalmente por hoy, permítame porque esta historia es impresionante, mañana le voy a estar hablando de Séfora, cómo Séfora era la mujer que necesitaba Moisés para esa misión. Y detrás de esa Séfora siempre estará Yetro, su suegro. Usted como suegro puede amargarle la vida a su yerno o a su nuera o ayudarles. Qué bendición tener un suegro como Yetro, sacerdote de Madián. Ahora, Dios le dice a Moisés que va a volver a donde él salió. Moisés lleva alrededor de 40 años en Madián y Moisés no le parece una buena idea regresar después de tanto tiempo. No le parece atractivo volver, no quiere volver, tiene miedo de volver, pero Dios le dice que vuelva. Y una cosa que a mí me sorprende es que en Éxodo capítulo 4, él va a hablarle a su suegro. Él viene de hablar con Dios. Moisés le pone un poco de traba. Señor, yo no puedo. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? Ha pasado mucho tiempo. Pero después de que Moisés decide obedecer, él va donde su suegro. Y escúcheme esto que es clave. Un buen suegro siempre te ayudará a crecer espiritualmente. Un buen suegro te ayudará a crecer. Por eso era sacerdote de Madián. Por eso era un hombre espiritual. Porque ese era el suegro que Moisés necesitaba. Y qué interesante esto. Yo también debo orar si estoy soltero. A veces los solteros hormonales solo están orando, Señor, que tenga bonita figura, etc. Pero uno debería tener oraciones un poco más inteligentes, menos superficiales y comenzar a orar, Señor, ¿sabes qué? No solo que ella sea una bendición, sino que sus papás sean una bendición para nosotros, que sus papás sean para nosotros de ayuda, que nosotros podamos tener una buena relación con nuestros suegros, de respeto, una buena relación. Yo puedo decirles, para gloria y honra del Señor, que con nuestros suegros hemos tenido una excelente relación de mi parte hacia ellos, de ellos hacia mí, de respeto. Mi esposa hacia mi mamá, una relación de respeto, mi mamá hacia mi esposa. ¿Eso ha generado qué? Paz. Pero un hogar donde hay una disputa, donde no se pueden ni ver, donde sáqueme al nieto al carro porque no quiero entrar a esa casa, no quiero ver a esa mujer, no quiero ver a esa chancluda. Cuando hay un hogar así, la gente no es feliz, no puede ser feliz así. Ahora, Moisés va a hablar con su suegro. ¿Y qué le va a contestar su suegro? Éxodo capítulo 4, versículo 18. Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Él le cuenta que Dios ha hablado con él y dice, volveré a Egipto y voy a ver si mis hermanos todavía viven. Han pasado 40 años. Quiero regresar. Y esta es la palabra que da un suegro de bendición. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Qué le dijo? Ve en paz. ¿Su suegro qué hizo? Lo bendijo. ¿Qué es bendecir? Es hablar bien. ¿Qué es maldecir? Es hablar ¿qué? Mal. Entonces él le dijo, suegro, me tengo que ir. Me voy a ir. No te puedo seguir ayudando. No puedo estar pastoreando malas ovejas. No me preguntes cómo, hablé con Dios, algo rarísimo, y Dios me dice que vuelva. Pero como Yetro era un hombre espiritual, esa es la ventaja de tener un suegro que entiende las cosas que son del espíritu. La Biblia dice que el hombre carnal no puede ver las cosas del espíritu. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no discierne las cosas espirituales, pero el espiritual comprende. Y él le dice, ve en paz. Versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete en Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ya los enemigos de Moisés habían muerto, habían pasado 40 años. Dice el versículo 20, entonces Moisés tomó a su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Qué hizo Moisés? Ahora Moisés va a volver a la capital del mundo antiguo
a enfrentar al hombre más poderoso sobre la tierra y a decirle nada más y nada menos, vengo a decirte que sueltes a toda una nación. Un anónimo, alguien que daban por muerto, alguien que ya habían olvidado durante 40 años, ahora iba a volver a enfrentarse a semejante gigante con el respaldo de Dios, pero ¿a quién montó él en su asno? A su mujer y a sus hijos. Un verdadero hogar es un hogar que se apoya, es un hogar que avanzan juntos, que tienen los mismos ideales, que tienen los mismos proyectos. Un gran hombre de Dios no podrá avanzar si no tiene una gran mujer de Dios a su lado. Una gran sierva de Dios no podrá avanzar con facilidad si no tiene un hombre espiritual a su lado. ¿Qué noto yo en este versículo? Su suegro lo bendice, pero Séfora, que no era hebrea, que era madianita, ya estaba metida en el sueño de su esposo y estaba dispuesta a dar la vida por su marido. ¡Qué bendición, Séfora! Mañana, si Dios lo permite, te contaré cómo Séfora libra de la muerte a Moisés y cómo Séfora era la mujer que Moisés necesitaba y cómo Yetro bendice de nuevo la vida de Moisés. ¿Qué tal si oramos en esta hora? Amado Dios, te doy muchas gracias, bendigo tu nombre, te exalto y Señor, gracias por los suegros como Yetro, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosísima historia. La Biblia nos habla de todo, no hay ningún tema que se escape de tu palabra, porque allí está todo lo que necesitamos para ser felices. Hoy oramos por nuestros suegros, y oramos para que sean como ese Yetro, un hombre espiritual. Y te damos gracias por estar en la tierra de Madián, Señor, en medio de un proceso. Muchas veces tú nos tienes que quitar todo, nos tienes que quitar los lujos, lo que estamos acostumbrados, los privilegios, nos tienes que quitar el ambiente en el que nos movíamos y llevarnos a un desierto, pero finalmente es en el desierto donde te vamos a encontrar a ti, Señor. Es en el desierto donde tú hablaste cara a cara con Moisés. Señor, gracias porque cualquier día, en medio del desierto, en medio del anonimato, en medio de la soledad, en medio de las dificultades o las carencias, cualquier día tú puedes aparecer a nosotros como a Moisés. Gracias, Señor. En la Biblia no hay otro profeta más poderoso en milagros que Moisés. Señor, ningún profeta, la Biblia dice que el mayor de los profetas fue Juan el Bautista, pero ningún profeta vio los milagros que vio este hombre. Ninguno estuvo tan cerca de ti como este hombre, Señor. Y yo te doy gracias porque parte de ese propósito para ayudarlo a llegar ahí fue Yetro, su suegro, y Séfora, su mujer. Gracias te damos por esos suegros de bendición y por esas esposas que nos acompañan incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.